Hoy explorará la historia completa de la Biblia y obtendrá información sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Después de ver este vídeo, apreciarás más profundamente la palabra de Dios y abres tu corazón a ella. Si tiene dificultades para comprender la Biblia, este vídeo le ayudará a aclararla. Al final, estoy seguro de que lo que se enseña lo enriquecerá e iluminará. Todo comenzó desde el principio, antes solo existía Dios, que siempre ha existido desde la eternidad como su creador sin principio ni fin. En Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, luego creó al hombre a su imagen en el sexto día y luego a la mujer del hombre. Génesis 1, 27-31. Adán y Eva fueron creados inicialmente puros, inocentes y en estrecha comunión con Dios como administradores de su creación. Sin embargo, su caída en pecado llevó a que toda la raza humana se hundiera en la depravación total. Caín y Abel nacieron de Adán y Eva. Por celos, Caín se convirtió en el primer asesino de la historia al matar a su hermano. Más tarde nació Set y a través de él surgió un linaje santo que se volvió hacia Dios. A pesar de este linaje justo, la maldad y la violencia llenaron la tierra una vez más. Finalmente, Dios decidió exterminar a la humanidad, pero descubrió que Noé era un hombre justo antes de dictar sentencia mediante un diluvio que salvó a la familia de Noé en un arca construida por él y sus hijos Sem, Cam y Jafet junto con sus respectivas esposas. La divinidad intervino en los asuntos humanos, iniciando un nuevo capítulo en la historia de la dispersión de la humanidad. Como se relata en Génesis 11, 10-32, Sem surgió como el progenitor de las naciones semíticas, Cam como el antepasado de los pueblos africanos y asiáticos, y Jafet como el antepasado de las naciones europeas. Posteriormente, en Génesis 12, 1-9, Dios seleccionó a Abram, más tarde conocido como Abraham, de Ur de los Caldeos para que fuera el vaso a través del cual descendería el Mesías prometido. Abraham, a la edad de 75 años, respondió al llamado de Dios con fe inquebrantable, partiendo de su tierra natal y de sus parientes para embarcarse en una peregrinación dedicada a la adoración del Todopoderoso, como se narra en Génesis 12, 1-9. Este viaje continuó con Abraham y su sobrino Lot, cuyos descendientes dieron lugar a los amonitas y los moabitas, como se registra en Génesis 13, 1-18. A pesar de su avanzada edad, Abraham se mantuvo firme en su confianza en la promesa de Dios de un hijo, el heredero de una gran nación destinada a bendecir a todas las familias de la tierra, como se describe en Génesis 15, 1-6 y Génesis 17, 15-21. Después de años de paciente anticipación, Sara, la esposa de Abraham, abatida por la demora en el cumplimiento, ofreció a su sierva Agar a Abraham, lo que provocó el nacimiento de Ismael, quien se convertiría en el progenitor de los pueblos árabes, como se describe en Génesis 16, 1. Sin embargo, en Génesis 17, 1-22, Dios reafirmó su pacto con Abraham, prometiendo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas a la orilla del mar, aunque advirtiendo de un periodo de servidumbre que duraría 430 años. En un acto divino de cambio de nombre, Abram, que significa gran padre, se transformó en Abraham, que significa padre de una multitud, como se relata en Génesis 17, 5. A pesar de su avanzada edad, a los 100 años, Abraham y su esposa Sara, de 90 años, dieron la bienvenida al mundo al tan esperado hijo de la promesa, Isaac, como se detalla en Génesis 21, 1-7. Isaac, a su vez, se casó con Rebeca, inicialmente estéril durante 20 años, hasta que la intervención divina le concedió fertilidad, lo que resultó en el nacimiento de hijos gemelos, Esaú y Jacob, como se registra en Génesis 25, 20-26. Jacob, más tarde llamado Israel después de su encuentro con Dios, se convirtió en el patriarca de los israelitas y tuvo 12 hijos y una hija, siendo José el penúltimo hijo, como se describe en Génesis 35, 9-15. La familia de José, incluidos los descendientes de Jacob, emigró a Egipto y se estableció en la tierra fértil de Gosén, donde florecieron y se multiplicaron, pasando de 70 a una multitud, en cumplimiento de la promesa de Dios de hacer que la descendencia de Abraham fuera tan numerosa como las estrellas del cielo. Como se describe en Génesis 46, 27 y Éxodo 1, 7. Después de 4 siglos de prosperidad, los descendientes de Israel se encontraron esclavizados en Egipto, hasta que Moisés, bajo comisión divina, los sacó de la esclavitud. Suman alrededor de 2 millones de almas, como se relata en Éxodo 12, 37-41 y Éxodo 13, 18-20.
Sin embargo, su viaje a la tierra prometida se prolongó hasta 40 años, debido a su falta de fe y al informe negativo de los 10 espías que exploraron la tierra, lo que resultó en el castigo divino y la exclusión de todos los espías fieles, excepto 2, Josué y Caleb, de entrar a la tierra, según Números 13 a 14. Así, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, correspondientes a los 40 días de espionaje, hasta que pereció toda la generación que salió de Egipto, salvo Josué y Caleb, quienes se mantuvieron firmes en su confianza en Dios, como se relata en Números 14, 26 a 35. Después de 40 años de vagar por el desierto, los israelitas se embarcaron en 6 años de conquista bajo el liderazgo de Josué, pero gran parte de la tierra permaneció sometida, como se relata en Josué 13 a 22. Después de la muerte de Josué, los israelitas entraron en una fase de 330 años caracterizada por un gobierno teocrático conocido como el período de los jueces, marcado por un fervor espiritual fluctuante y fortunas nacionales tumultuosas, como se describe en Jueces 2, 6-23. Durante esta era, Israel experimentó ciclos de apostasía y opresión debido a su desobediencia, lo que provocó la intervención divina mediante el nombramiento de líderes carismáticos como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel, como se detalla en el libro de Jueces. Posteriormente, en respuesta a la demanda popular, los israelitas hicieron la transición a una monarquía, y Samuel ungió a Saúl como rey inaugural, como se relata en 1 Samuel 8 a 10. El reinado de 40 años de Saúl, que comenzó con humildad pero terminó con orgullo y desobediencia, marcó la inauguración de la monarquía y allanó el camino para el ascenso de David al trono, como se describe en 1 Samuel 13 a 31 y 2 Samuel 1 a 5. David, que gobernó desde Hebrón y más tarde desde Jerusalén durante 4 décadas, personificó a un rey conforme al corazón de Dios, a pesar de sus graves transgresiones, como se relata en 2 Samuel 6 a 24. Después de la muerte de David, su hijo Salomón asumió el trono, reinando durante 40 años con sabiduría y prosperidad, pero sucumbiendo a la idolatría en sus últimos años, como se registra en 1 Reyes 1 a 11. El reinado de Salomón fue testigo de la construcción del magnífico templo en Jerusalén y de un periodo de paz y prosperidad sin precedentes, pero sus múltiples matrimonios condujeron a la decadencia espiritual, como se describe en 1 Reyes 11. A pesar de los fracasos de Salomón, su arrepentimiento en la vejez aseguró la continuidad del Reino Unido por un total de 120 años, como se detalla en 1 Reyes 11, 42-43. El descenso de David al adulterio y la deriva de Salomón hacia la idolatría ilustran las consecuencias del clamor del pueblo por la realeza, como se detalla en 1 Reyes 11, 1-13. Tras la muerte de Salomón, el reino se fracturó debido a la negativa de su hijo Roboam a aliviar las pesadas cargas impuestas al pueblo, lo que llevó a la división del reino, como se narra en 1 Reyes 12, 1-24. La opulencia del reinado de Salomón, sostenida por impuestos opresivos y trabajos forzados, sembró descontento entre la población, culminando en una rebelión contra el gobierno de Roboam, que resultó en el establecimiento del reino del norte con Jeroboam como su líder, como se relata en 1 Reyes 12 y 25. 33. Durante 2 siglos, el reino del norte soportó una sucesión de 19 reyes injustos de varias dinastías, todos los cuales abandonaron la adoración del Dios verdadero en favor de las prácticas idólatras iniciadas por Jeroboam, como se describe en 1 Reyes 12 a 2 Reyes 17. Estos reyes propagó una forma distorsionada de religión por conveniencia política, erigiendo becerros de oro como objetos de adoración en oposición a la adoración en Jerusalén, como se describe en 1 Reyes 12, 26-33. En respuesta, Dios levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el declive moral y espiritual de la nación, desafiando la corrupción, la injusticia social y la perversión de las prácticas religiosas, como se describe en los respectivos libros que llevan sus nombres. Elías, en particular, enfrentó la influencia generalizada de la adoración de Baal durante el reinado de Acab y Jezabel, exponiendo la impotencia de la deidad falsa y llamando al pueblo a regresar a la adoración del único Dios verdadero, como se relata en 1 Reyes 17 a 19. Y 1 Reyes 21. A pesar de las advertencias proféticas, el reino del norte persistió en su desobediencia, lo que condujo a su eventual caída y exilio, como se documenta en 2 Reyes 17. Dios nombró a Eliseo para suceder a Elías y continuar un ministerio notable, pero el persistente rechazo de Israel a la guía divina condujo a la caída de la nación, que culminó en la invasión asiria, como se describe en 2 Reyes 2, 1:18 y 2 Reyes 17. Asiria, sirviendo como instrumento del juicio de Dios,
desató su despiadado poder militar sobre Israel, infligiendo devastación y sufrimiento, como se profetizó en Isaías 10, 5-6. Los asirios, conocidos por sus brutales conquistas y el trato cruel a los pueblos conquistados, implementaron una política de migración forzada y mezcla étnica en los territorios capturados, lo que resultó en el surgimiento de los samaritanos como una población mestiza antagónica a los judíos, como se describe en 2 Reyes 17, 24-41. En contraste, el reino sureño de Judá, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, experimentó periodos de prosperidad y avivamiento espiritual bajo el liderazgo de reyes piadosos como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, como se relata en 2 Crónicas 14-35. Sin embargo, la persistente idolatría y desobediencia del reino finalmente condujeron al juicio divino, que culminó con la invasión babilónica y el exilio del pueblo de Judea, como lo predijeron los profetas Jeremías y Ezequiel, como se detalla en 2 Reyes 25 y Jeremías 25, 8-12. Durante el exilio, Dios levantó profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel para guiar e instruir al pueblo en justicia, como se describe en los respectivos libros que llevan sus nombres. Después de 70 años de cautiverio, siguiendo la profecía de Jeremías, a los judíos se les permitió regresar a su tierra natal por decreto de Ciro, rey de Persia, como se predijo en Isaías 44, 28 e Isaías 45, 1-4. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los retornados se embarcaron en la reconstrucción del templo, la restauración de la observancia religiosa y la reconstrucción de los muros de Jerusalén, lo que marcó un periodo de renovación espiritual y restauración nacional, como se documenta en los libros de Esdras y Nehemías. Tan pronto como el pueblo judío regresó del cautiverio y comenzó a reconstruir el templo, enfrentó numerosos desafíos. Inicialmente, los astutos samaritanos intentaron unirse a ellos en el trabajo para desestabilizarlo, ya que su propuesta de asociación fue rechazada. Luego, los samaritanos recurrieron a amenazar al pueblo judío y, finalmente, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspirar contra el reino persa. Ante esta persecución maliciosa, las obras del templo fueron suspendidas durante aproximadamente 20 años. Durante este periodo, el celo del pueblo por la casa de Dios decayó y comenzaron a centrarse en sus negocios, edificios personales y hogares a expensas del templo, que yacía en ruinas. Sin embargo, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento, y su mensaje tuvo un impacto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y, con renovado entusiasmo, regresó para completar la reconstrucción del templo. A esto le siguió un gran despertar espiritual, una reorganización de las familias y del sacerdocio, y un regreso incondicional a Dios. Pasaron unos 100 años y surgió una nueva generación. El pueblo ahora continuaba visitando el templo y haciendo ofrendas, pero su reverencia por Dios había disminuido. Presentaban animales ciegos, enfermos y lisiados como holocausto, y respetando la mesa del Señor y considerándola contaminada. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Esto tuvo un profundo impacto en la comunidad, provocando matrimonios rotos y divorcios. El pueblo ya no creía que Dios los juzgaría, por lo que se volvieron negligentes en la devolución de los diezmos. Aunque todavía asistían al templo, estaban alejados de Dios durante ese tiempo. En respuesta a esto, Dios resucitó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Esto marcó el fin del Antiguo Testamento, 400 años antes de la venida de Cristo. Después del profeta Malaquías hubo un largo periodo de silencio conocido como periodo interbíblico. Durante este tiempo se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, como los libros apócrifos. Además, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, dando como resultado la famosa versión de la Septuaginta. El imperio persa fue conquistado por el imperio griego bajo Alejandro Magno, quien expandió su imperio mediante conquistas y difundió la cultura helenística y el idioma griego. Este lenguaje más tarde resultaría decisivo en la amplia difusión del Evangelio. Después de la muerte de Alejandro, su reino quedó dividido entre 4 generales. En particular, los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios compitieron por el control de Israel. Fue durante este periodo que Antíoco Epífanes indignó a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, un acto que ellos aborrecían. Esto desató la guerra macabea, que finalmente ganó Judas Macabeo después de mucho derramamiento de sangre. En el año 63 a.C., Jerusalén fue conquistada por Pompeyo, lo que trajo la dominación romana a Israel. Entonces asumió el poder Herodes el Grande, conocido por sus habilidades administrativas.
Amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea para facilitar el comercio internacional y los viajes misioneros, y erigió la fortaleza de Masada junto con numerosos palacios y fortalezas. Sin embargo, las inseguridades y la naturaleza violenta de Herodes lo persiguieron durante toda su vida. Se casó varias veces y tuvo numerosos hijos. Cuando se casó con Mariamne, una mujer de noble cuna, hizo matar a todos sus parientes nobles por temor a perder su trono. Ante la insistencia de su suegra, nombró a su sobrino Arquelao, de 17 años, sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, al darse cuenta de que Arquelao estaba ganando el favor del pueblo, Herodes mandó matarlo. Su suegra, asustada, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus agentes tras ella para ejecutarla. César Augusto convocó a Herodes a Roma para responder por sus atroces acciones antes de partir. Sin embargo, hizo asesinar a su esposa Marne por temor a que ella conspirara contra él. En su ausencia, envió más tarde a 2 de sus hijos a Roma para que estudiaran con su hermana Salomón. Creyendo que regresarían mejor preparados para asumir el trono, Herodes no perdió el tiempo y ordenó estrangular a sus 2 hijos. Antes de su muerte, hizo jurar a su hermana Selam que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, ya que ella deseaba ver lágrimas derramadas en su funeral. Este era el hombre que se turbó profundamente al saber por los magos que había nacido un niño en Judá para convertirse en rey de Israel. Después de la desaparición de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino se dividió entre 4 de sus hijos. Arquelus, uno de los hijos de Herodes, gobernó sobre Judea, Samaria y Idem, pero resultó ser un rey terrible. Al final, los judíos instaron a los romanos a destituirlo del poder. Preocupada por los problemas actuales en Judea, Roma nombró un procurador o gobernador romano para gobernar la región. Esto marcó el comienzo del dominio romano directo sobre Judea. En aquel tiempo Pilato era el gobernador. La terrible situación y la situación política en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios, bajo el gobierno opresivo de los herodianos y a merced de la esclavitud romana, dieron lugar a una esperanza ferviente como nunca antes en la llegada del Mesías. Fue un grito de liberación y redención de las malvadas cadenas de la esclavitud. Fue durante este tiempo que Jesús, de acuerdo con las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo Eterno tomó forma humana y habitó entre nosotros. Vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Se vistió de carne humana, caminó en humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, derramó nuestras lágrimas, llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana convergieron con la contribución judía al advenimiento del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio romano, y con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del malvado rey. Luego regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían residido anteriormente. Jesús creció como hijo de un carpintero. A la edad de 30 años, comenzó con confianza su ministerio después de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Este acto de identificación con los pecadores mostró su propósito de salvar. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre declaró: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Al mismo tiempo, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, dándole poder para su ministerio. Guiado por el Espíritu Santo, Jesús viajó sin miedo al desierto donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, el diablo intentó derrocarlo, pero Jesús, con convicción inquebrantable, derrotó al enemigo blandiendo la espada del Espíritu, la palabra de Dios. En el paraíso prevaleció el diablo, pero en el desierto triunfó el segundo Adán. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, llegó audazmente a Galilea, concretamente a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida terrena. Con autoridad entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Jesús escogió cuidadosamente a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles, y dedicó mucho tiempo a capacitarlos y discipularlos. Viajó sin miedo por Galilea, Samaria y Judea, proclamando su mensaje en ciudades, pueblos, campos, sinagogas, templos, al aire libre y hasta en los hogares. Con compasión, predicó tanto a multitudes como a grupos pequeños, haciendo incansablemente el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo.
Jesús realizó curaciones milagrosas, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, permitió caminar a los cojos, devolvió el oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos e incluso resucitó a los muertos. Jesús fue la máxima revelación de Dios a la humanidad, conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él era Dios mismo manifestado en carne. Su propósito era claro, porque vino a morir para que nosotros pudiéramos vivir. El apóstol Pablo proclamó enfáticamente que la muerte de Jesús fue por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó, tal como lo predijeron las Escrituras. Por tanto, es evidente que su muerte no fue un mero accidente, y su resurrección no tomó a nadie por sorpresa. El diablo empleó varias tácticas para mantener a Jesús alejado de la cruz, pero Jesús se acercó sin miedo y con la determinación de un rey que busca su corona. En la cruz, Jesús aplastó decisivamente la cabeza de la serpiente, triunfando sobre las fuerzas del mal y exponiéndolas al desprecio. Su obra de redención fue completada, librándonos de las garras del pecado y de la muerte. La muerte no pudo retenerlo, porque al tercer día Jesús resucitó, asegurando nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, Jesús ordenó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén, esperando ansiosamente la promesa del Padre y el poder del Espíritu Santo, como había hablado en Hechos 1:8. Jesús no solo reveló el poder del Espíritu Santo, sino que también proporcionó un plan de acción estratégico para dar testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia en Jerusalén experimentó un crecimiento explosivo y continuamente se sumaban multitudes a su número. Lucas registra el notable crecimiento y expansión de la Iglesia de Jerusalén en el libro de los Hechos hasta el capítulo 7. Sin embargo, como la Iglesia todavía estaba confinada a Judea, Dios permitió que la persecución dispersara a los creyentes, llevándolos a difundir la palabra donde quiera que fueran. Fue a través de esta orquestación divina que Felipe llegó a Samaria, derribando barreras de enemistad y predicando audazmente el Evangelio con gran poder. El pueblo de Samaria se regocijó al presenciar las obras milagrosas que Dios realizó a través de Felipe, un diácono predicador. Mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. Los límites del Evangelio se expandieron más allá de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, el antiguo perseguidor de la Iglesia, en el camino a Damasco. Posteriormente, la Iglesia de Antioquía de Siria, compuesta por creyentes gentiles, se convirtió en la plataforma de lanzamiento de innumerables esfuerzos misioneros. Bernabé y Saulo se embarcaron en su primer viaje misionero, estableciendo iglesias en las regiones de Galacia, incluidas ciudades como Perge, Derbe, Iconio y Listra. Designaron ancianos en estas iglesias, asegurando su correcto funcionamiento. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas se aventuraron en Macedonia y Acaya, plantando iglesias en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas, Corintios y Tesalonicenses, brindando orientación y aliento a estas iglesias. Durante su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor y pasó 3 años en Efeso, la ciudad capital. Desde Efeso escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esta ciudad cosmopolita, conocida por su gran templo de la diosa Diana, una de las maravillas del mundo antiguo, la influencia de Pablo se extendió por todas partes. A lo largo de los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en varias ciudades, incluidas Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Estas iglesias florecieron incluso en medio de la hambruna que azotó al mundo durante el reinado del emperador Claudio. Los judíos fueron expulsados por la fuerza de Roma, como se documenta en el libro de Hechos 18:2. Pablo, consciente de esto, se encargó de reunir una colecta sustancial de las iglesias gentiles para ayudar al pueblo empobrecido de Judea. Antes de su viaje a Jerusalén, informó a los ancianos de Efeso sobre las pruebas y tribulaciones que enfrentaría en cada ciudad. Sin embargo, estaba decidido a cumplir su ministerio de difundir el Evangelio de la gracia de Dios, incluso si eso significaba poner en juego su propia vida. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, Pablo escribió una poderosa carta a los romanos, expresando su deseo de visitar la capital y compartir la palabra con la iglesia. A pesar de los desafíos, estaba decidido a difundir el mensaje y llevar ayuda a los necesitados de Judea. Desafortunadamente, los esfuerzos de Pablo encontraron oposición cuando fue arrestado en Jerusalén y posteriormente trasladado a Cesarea.
Soportó acusaciones de los judíos durante 2 años, bajo el gobierno de los gobernadores Félix y Festo. Festo planeó entregarlo al Sanedrín para condenarlo a muerte. Sin embargo, Pablo, haciendo uso de sus derechos como ciudadano romano, decidió ser juzgado en Roma. Durante su viaje a la capital se enfrentó a un desastroso naufragio. A pesar de la destrucción del barco, todos a bordo sobrevivieron milagrosamente, como Dios le había prometido a Pablo. Al llegar a la isla de Malta, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa, pero mediante la intervención de Dios, el veneno de la serpiente no lo afectó. Además, Pablo pudo curar a todos los enfermos de la isla mediante el poder de Dios. Luego, el pueblo de Malta le proporcionó a Pablo todo lo que necesitaba para su viaje a Roma. Posteriormente fue encarcelado durante 2 años en una casa alquilada, desde donde continuó difundiendo el mensaje del Evangelio. Durante este tiempo, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar diligentemente y escribió cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después de salir de prisión, Pablo escribió su primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la iglesia pasó de la religiosa a la política. Paul se encontró una vez más encarcelado, esta vez en una mazmorra subterránea oscura, húmeda e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue arrasada por un devastador incendio. Nerón, el emperador, se vistió como un actor y ascendió al pináculo de la Torre Dema. Desde este punto de vista, fue testigo del asombroso espectáculo de las llamas que envolvían la ciudad. El infierno duró un total de 7 noches y 6 días. Cuando las llamas finalmente disminuyeron, un asombroso 70% de la ciudad yacía en ruinas. Entre los barrios de Roma, 10 de ellos quedaron completamente devastados por las llamas, y las 4 regiones densamente pobladas habitadas por judíos y cristianos proporcionaron a Nerón un conveniente chivo expiatorio al que culpar de la conflagración. Así comenzó una brutal persecución a la iglesia. La escasez de madera necesaria para hacer cruces era indicativa de la gran cantidad de creyentes que fueron crucificados. Estos creyentes fueron atados a postes, rociados con brea y quemados vivos sin piedad para iluminar a los caballeros de Roma. Fue una masacre espantosa. Desde su segundo encarcelamiento, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En sus páginas relató la inminente llegada de su martirio y expresó la esperanza gloriosa de obtener la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el venerable apóstol murió decapitado, dejando tras de sí un legado bendito para las generaciones futuras en forma del Nuevo Testamento. Este texto sagrado fue escrito a lo largo de 50 años y consta de 4 libros distintivos, a saber, los 4 evangelios. Entre estos evangelios, 3 son sinópticos y brindan una perspectiva compartida. El Evangelio de Mateo se centra en presentar a Jesús como el Rey de los judíos y estaba destinado principalmente a una audiencia judía. Contiene el mayor número de citas del Antiguo Testamento y tiene la mayor influencia judía. El Evangelio de Marcos, dirigido a los romanos, enfatiza a Jesús como un siervo y resalta sus obras más que sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas, escrito para los griegos por un médico, historiador y viajero gentil, pone gran énfasis en Jesús como el Hijo del Hombre, retratándolo como el hombre perfecto. En consecuencia, Lucas profundiza en la vida de oración de Jesús y en su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo más que cualquier otro evangelista. El Evangelio de Juan, compuesto hacia finales del siglo I, sirve como refutación del gnosticismo, una herejía dañina que negaba la divinidad de Cristo. Requiere un enfoque distinto al de los otros evangelios, demostrando meticulosamente que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Para establecer esto, Juan seleccionó cuidadosamente 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones de Yo soy, afirmando inequívocamente la divinidad de Jesús. Además, tenemos los Hechos de los Apóstoles, que narran los acontecimientos que rodearon a la iglesia primitiva, desde sus inicios hasta su expansión en la ciudad de Roma. A lo largo de esta expansión, surgieron 3 iglesias líderes, Jerusalén, Antioquía y Éfeso. La expansión del cristianismo también llegó a 4 provincias del imperio, Galacia, Macedonia, Asia y Asia Menor. A diferencia de muchos otros libros, los Hechos de los Apóstoles carecen de un final concluyente ya que la historia de la iglesia continúa desarrollándose. Como herederos y perpetradores de la iglesia que nació en Pentecostés, llevamos la antorcha de su legado. Conservamos las cartas escritas por el apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosos y Tesalónica. Además,
Tenemos su correspondencia con Timoteo, Tito y Filemón. Además, existe una carta dirigida a los judíos que enfrentaron la tentación de renunciar a su fe debido a la persecución. Esta carta, conocida como Carta a los Hebreos, fue escrita por un autor desconocido. Además, hay cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Por último, tenemos un libro escatológico conocido como el Apocalipsis, que relata la victoria triunfante de Cristo y su iglesia. Este libro fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96 después de Cristo. Tenga la seguridad de que si aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Él tiene el poder de transformar tu futuro y tu narrativa, erradicando toda tristeza y soledad, mientras satisface todas tus necesidades. Busca consuelo en la intimidad de la oración con Dios, porque Él te escuchará atentamente. Que Dios los bendiga abundantemente. Si este vídeo le resultó informativo, recuerde darle me gusta y suscribirse al canal.